Vamos a orar, inclina su rostro. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Eres tan bueno, Señor, que por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia es que estamos aquí hoy en tu casa y hemos venido con un deseo profundo, una vez más, de recibir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar diario, pero también sabemos, Señor, que tu palabra es la medicina que sana toda dolencia y toda enfermedad del alma. Así que nuestros oídos y nuestro corazón está dispuesto para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo hablando a lo más profundo de nuestro corazón, para que por tu Espíritu Santo seamos redargüidos, enseñados, amonestados si es necesario, pero también que seamos sanados por tu palabra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. El día de hoy voy a concluir con el tema que inicié la semana pasada, titulado Una iglesia saludable. ¿Cómo se llama el tema? Una iglesia saludable. Yo quiero que piensen en el tema. Cuando yo voy a estar hablando de iglesia, me voy a estar refiriendo en algunos momentos a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, pero también me estaré refiriendo a la iglesia local o la congregación local, la cual formamos todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tiene que ser una iglesia local y cómo debe de estar la iglesia de Jesucristo en el mundo entero? Saludable, saludable. Esta mañana, meditando en el tema, Dios me llevó a comparar la iglesia o cada congregación local. Pongan atención, por favor, no se distraigan. Dios me llevó a comparar la iglesia con un hospital. La iglesia, la congregación local, con un hospital. ¿Sí? En un hospital, esto no es nada nuevo, todos sabemos que llegan personas enfermas que necesitan ser sanadas de alguna enfermedad. Todos los que estamos aquí presentes, todos, nadie puede decir yo no, sino todos sin excepción, diga, eso me incluye a mí, todos me incluye a mí, sin excepción. Un día entramos del mundo a una iglesia y escuchen esto, veníamos enfermos. ¿Cuántos venían enfermos? Veníamos enfermos. Algunos entramos como cuando alguien entra a un hospital al departamento de emergencia. Algunos llegaron así como un 911 en una emergencia impresionante. Otros, al llegar en una emergencia, inmediatamente los llevaron a cuidados intensivos, porque muy posiblemente algunos de nosotros entramos gravemente enfermos del alma. ¿Verdad que sí? Bueno, ese fue mi caso. Yo venía gravemente enfermo con muchas enfermedades que había en mi corazón, en mi alma, ¿sí? Por eso es que ese hospital, entiéndase la iglesia, o un hospital en lo natural, debe de estar, y lo voy a decir de esta manera, debe de estar impecablemente saludable y lo más higiénicamente posible, ¿verdad? No puede estar perfecto, ¿verdad? No puede estar perfecto, pero sí puede estar libre de cualquier tipo de suciedad que pueda generar bacterias, ¿verdad? Bueno, ¿cómo entonces debe de estar una iglesia? Libre de cualquier bacteria, ¿sí?
Ahora le hago una pregunta. Acuérdese que las preguntas son buenas y nos ayudan a reflexionar, y de eso se trata. Hablando de un hospital, ¿usted asistiría o se atendería en un hospital que estuviera sucio, maloliente y lleno de bacterias? ¿Sí o no? No, claro que no. Ahora, si aplicamos aquí, ¿usted entraría a una iglesia que estuviera sucia, desordenada y todas las personas que están ahí están enfermas? ¿Entraría ahí? Díganlo, ¿sí o no? No. Yo no sé si ustedes sabían, pero esta mañana me surgió la pregunta, y mientras estaba meditando en el tema, me surgió la pregunta: ¿por qué los médicos usan bata blanca? ¿Alguien sabe? ¿Por qué un médico? Si ustedes se fijan, usted llega a un hospital y lo primero que hace el médico es ponerse su bata, y la bata es blanca. ¿Sabe alguien por qué los médicos usan bata blanca? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque el blanco representa vida, atención. El blanco representa vida, el blanco representa pureza, el blanco representa limpieza, pero también el blanco representa higiene. Esto significa entonces que los pastores, los servidores de una congregación local, atención a todos los servidores de todos los departamentos, pero también atención a todos los miembros de la iglesia. Todos los servidores, los pastores, los servidores y los miembros de una congregación local somos como los médicos o como los enfermeros que ayudan o debemos ayudar a la salud o a recuperar la salud de aquellos que puedan estar enfermos del alma. En un hospital llega un enfermo con una necesidad de una cirugía después de habérsele practicado algunos estudios. Algunos otros llegan a una consulta donde el médico les prescribe algunos medicamentos. Por lo tanto, todos los miembros que conforman un hospital deben de ser portadores de higiene, de salud, ¿sí? Bueno, esto significa también, aplicando a la iglesia y a la congregación local, significa que todos nosotros, los que conformamos la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo y los que conformamos una congregación local, debemos ser portadores de higiene y de salud. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Bueno, la palabra de Dios es la medicina que cura todo tipo de enfermedades del alma. La palabra de Dios. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Por eso es necesario ir cada día a la palabra, porque la palabra puede sanarte, la palabra puede limpiarnos, la palabra nos transforma, la palabra nos ubica, la palabra nos educa, la palabra nos da dirección. Por eso hay que ir a la palabra, porque también la palabra nos sana. La palabra nos hace ser cristianos saludables, cristianos higiénicos, ¿sí? Así que los pastores, los predicadores, los servidores, debemos estar sanos y saludables para poder compartir la medicina, la palabra, impartirla y administrarla con todo balance. Yo no me puedo cargar en lo que se refiere a las doctrinas fundamentales del cristianismo, no me puedo cargar para un lado ni para el otro. Tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que compartir la palabra de Dios de una manera equilibrada y balanceada, para que entonces en ese sentido la iglesia, que somos todos nosotros, podamos recibir la medicina que pueda sanar la enfermedad que posiblemente algunos de nosotros pudiéramos traer en nuestra alma.
Los pacientes, por su parte, entiéndase los congregantes, los miembros de una iglesia, pues deben de tomar la medicina. Se deben tomar la medicina para ser sanos, saludables y en ese sentido entonces ser una iglesia saludable. Porque ¿qué pasa cuando un paciente, un enfermo no se toma la medicina? Pues la enfermedad persiste ahí. El enfermo que está obstinado y dice, pues sí, yo sé que estoy enfermo y posiblemente me voy a morir, pues yo no me tomo la medicina. Pues será cuestión de tiempo, si no te tomas la medicina te vas a morir. Te vas a morir. Es lo mismo que sucede con nosotros los cristianos. Si ya hemos dicho que la palabra es la medicina que sana y libera y nos hace saludables, cuando nos tomamos la medicina, cuando atendemos a la instrucción de Dios, a lo que Dios nos dice que debemos hacer, que debemos practicar, a lo que debemos renunciar, pero nosotros obstinadamente no nos tomamos la medicina que Dios nos dice que debemos de tomar, escuchen esto, la enfermedad del alma que pudieses traer en tu corazón, tú o yo, va a persistir ahí en el alma. ¿Sí o no? Escuchen esto, el plan del enemigo, Satanás, es mantener a la iglesia enferma de cualquier tipo de enfermedad del alma. Puede ser amargura, resentimiento, odio, egoísmo, etcétera. Todos esos asuntos del alma son asuntos que enferman, no solamente a la persona, sino a veces a los que rodean a las personas. Por ejemplo, el amargado, el que anda amargado, ese busca seguidores. No quiere andar solo amargado, busca salpicar su amargura con otros, ¿sí? Y esa es la intención de Satanás, mantener a la iglesia de Jesucristo enferma. Cuando ya Cristo nos hizo saludables, habiendo derramado su sangre en la cruz del Calvario, Él nos salvó, nos rescató, nos dio una nueva vida, ahora estamos saludables. El acta de decretos que nos condenaba como pecadores fue quitada por causa de Jesucristo, pero el diablo sigue haciendo su trabajo porque quiere mantener a la iglesia de Jesucristo, la quiere mantener enferma de cualquier enfermedad del alma. Ese es el trabajo de Satanás. Y uno de los calificativos que describen también a Satanás es diablo. Y diablo significa el que divide. Ese es el trabajo del diablo, quiere dividir. Cuando ya Cristo nos reconcilió con el Padre y nos unió con el Padre, el diablo quiere dividirnos a través del pecado, a través de las enfermedades del alma. Una persona que está dentro de cualquier congregación como esta, como cualquier otra congregación, y que busca dividir una familia, busca dividir la relación entre un hermano u otro, o puede ser otro hermano de otra congregación. Una persona que se dice cristiano y tiene la enfermedad de la división, pues es una persona que está enferma del alma. Porque los cristianos, lejos de dividirnos, tenemos que buscar unirnos. Y el que está unido a Cristo busca la unidad en la iglesia. Y esos son síntomas de una persona que está saludable. Así debe de estar la iglesia, saludable. Pablo le escribió a su joven pastor Tito en el capítulo 2, versículo 1. Le dijo Pablo a Tito, escuchen con atención, pero tú, Tito, pastor, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra versión lo traduce, habla lo que está de acuerdo con la doctrina que es saludable. Yo como pastor tengo que hablar la sana doctrina, la doctrina que hace saludable al creyente.
Imagínense que yo me paro aquí a entretenerlos, a contarles chistes, a darles mis experiencias personales, a contarles una poesía, qué sé yo, tantas cosas que luego distraen. Y no me acomodo a predicar la sana doctrina. ¿Se imaginan cómo va a estar la iglesia? Por cierto, viene a mi mente en este momento cuando aquel hombre llamado Nicodemo, que dice la Biblia que era un maestro de la ley, dice que se acercó, buscó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener y heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo claro y le dijo contundentemente, con toda claridad, le dijo: ¿quieres heredar la vida eterna? Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprendió de la respuesta de Jesús, y porque no había entendido, el maestro de la ley no había entendido, y entonces le responde a Jesús, le dice: oye Jesús, pero ¿cómo un hombre viejo como yo, cómo puede volver a entrar al vientre de su mamá? No estaba entendiendo. Era un maestro de la ley y no estaba entendiendo lo que significaba el nacer de nuevo. ¿Se imagina cómo estaban los alumnos? Lo mismo sucede en una iglesia donde no se predica la sana doctrina, la doctrina que hace saludable a los creyentes. Por eso Pablo le habló a Tito y le dijo: habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Versículo 2, que los ancianos, y no se refiere a los hermanos viejitos de la iglesia, no se refiere a ellos, se refiere a los pastores, a los líderes, a los encargados, a los líderes espirituales de una congregación local, de la iglesia en el mundo. Dice que los ancianos, los pastores, los ministros, los predicadores, sean sobrios. La sobriedad de una persona habla de salud espiritual. Nosotros los pastores debemos de ser sobrios para predicar la sana doctrina. Eso habla de salud. Dice que sean sobrios y que sean serios. No estamos jugando a la iglesia. ¿Ya sabían eso? No estamos jugando a la iglesia. Ni yo estoy jugando al pastorado. No. Este asunto, el asunto de hacer la obra del ministerio, es un asunto muy serio, mis hermanos. Y debemos tomar la medicina que Dios pone en nuestra vida y en nuestro corazón de manera muy seria. ¿Sí? Si quieres ser un cristiano saludable, y si no, vas a seguir con tus enfermedades aquí en el alma. Los ancianos que sean serios, que sean prudentes, y escuche cómo dice a continuación: y sanos en la fe. Sanos en lo que creemos. Sanos en el camino del Señor. Debe de haber salud en lo que yo creo. No decir, pues voy a creer esta parte de la escritura, pero esta no, porque no me conviene. No. Una persona que está saludable va a ser sano en la fe, en todo lo que cree respecto a la palabra de Dios. Dice que sean sanos en la fe, pero también luego añade diciendo que sean sanos en el amor. Hay mucha enfermedad en lo que al amor se refiere, porque luego hay amor fingido y también hay fe fingida. Pablo le habló a Timoteo y le dijo: qué bueno que tú no practicas una fe no fingida. O sea, tu fe es veraz, tu fe es real, tu amor es verdadero. Qué bueno. Así debe de estar la iglesia saludable. Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. ¿Sanos en qué? En la paciencia. Necesitamos ser pacientes los unos con los otros, mis hermanos. ¿Sí o no? Algunos tienen un camino más recorrido que otros. Algunos tienen
tienen un entendimiento más claro de las Escrituras que otros. Algunos son bebés espirituales. Por eso necesitamos ser pacientes como el Padre es paciente con los hijos. Y que aún a pesar de que el hijo se rebela, aún a pesar de que el hijo se resbala, se cae, con paciencia vas y lo ayudas y lo levantas para que siga adelante caminando y desarrollando la vida diaria. Así debemos de ser los cristianos también, ser pacientes, ser sanos en la paciencia. Este término sano es un término que se traduce tener salud. Estar sano, estar en buena salud, ser y estar higiénicos. Entonces cabe hacer la pregunta en este momento, hasta donde voy hablando hasta ahorita. ¿Qué tan saludable está tu corazón? ¿Qué tan saludable está nuestro corazón? Y yo espero que mientras yo estoy hablando esto, el Espíritu Santo nos vaya impresionando aquí en nuestra alma acerca de las áreas que pueden contener alguna bacteria que te están causando una enfermedad aquí en tu alma, porque al final del mensaje vamos a orar y Dios te quiere sanar. Dios quiere sanar cualquier enfermedad que puedas traer en tu alma para que seas un cristiano saludable. Ahora, el concepto de salud, yo lo dije la semana pasada, debemos entenderlo como un estado completo, no solamente del bienestar físico, sino además el concepto de salud también tiene que ver con lo mental, con lo emocional, con lo sentimental. Se fijan cómo el día de hoy las enfermedades mentales son muy practicadas el día, o muy socorridas, o muy mencionadas el día de hoy. ¿Qué pasó con aquel? Pues estaba enfermo mentalmente, por eso agarró su rifle y empezó a dispararle a toda la gente. ¿Cuál fue el resultado? Estaba enfermo mentalmente. Entonces la salud tiene que ver con una salud mental también, pero también emocional y también sentimental. Y no simplemente salud significa ausencia de enfermedades o dolencias. No, la salud tiene que ver mucho más que eso. Si una persona está saludable, obviamente va a manifestar rasgos y características de esa vida saludable. Lo mismo debe de suceder en la iglesia. El cuerpo de Jesucristo, que está sano y está saludable, pues manifestará obviamente esos rasgos de salud. Pero si el cuerpo de Cristo alrededor del mundo o de manera local está enfermo, igual va a manifestar esos rasgos de enfermedad. Ahora escuchen esto. ¿Alguien puede tener una mente activa? Todos los días puede estar pensando y haciendo y desarrollando muchas cosas. Incluso alguien puede tener una mente muy brillante, muy inteligente. Puede tener un aspecto saludable y fuerte en un cuerpo enfermo. ¿Puede usted creer eso? Sí sucede. Bueno, para ponerle un ejemplo, esto fue el caso del presidente John F. Kennedy, quien a sus 43 años, un hombre muy joven, 43 años, fue elegido como el 35º presidente de los Estados Unidos, convirtiéndose en el hombre más joven en la historia de Norteamérica en ocupar la Casa Blanca. Bueno, pese a su juventud y a su aspecto saludable, este hombre, desde que era un niño, sufrió de varias enfermedades que, de no haberlo asesinado a los 46 años de edad, dicen los expertos que no hubiese llegado a los 60 años de vida por causa de sus enfermedades. Este hombre tenía problemas muy serios, problemas médicos muy serios, como la enfermedad de Addison, conocida mejor como la insuficiencia suprarrenal, que le impedía que sus riñones funcionaran adecuadamente. Tenía problemas con los riñones. ¿Sí? Posiblemente tenían que hacerle una limpieza de sus riñones.
Además de otras enfermedades, él padecía de hipotiroidismo, una enfermedad que lleva a una persona no solamente a sufrir de cansancio, sino a sufrir hasta depresión, pérdida de la memoria, capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de todas sus patologías, su aspecto de John F. Kennedy, su apariencia, lucía saludable y fuerte. Con este ejemplo, quise mencionar este ejemplo porque este ejemplo nos deja ver una gran realidad que se viene manifestando de manera cada vez más frecuente dentro de la iglesia del Señor. ¿A qué me quiero referir? A que alguien puede estar en una congregación como esta o como cualquier otra congregación, tener un aspecto o una apariencia saludable, pero gravemente enfermo del alma. ¿Será ese tu caso? Yo no sé, cada uno sabemos. Hay dos refranes que todos conocemos, son refranes populares. Dice uno de ellos, caras vemos, ¿qué? Caras vemos, díganlo. Ah, sí se lo saben. Caras vemos, corazones no sabemos. El otro es, no todo lo que brilla es oro. Sí. Y esto es una verdad. Bueno, el sentido y el significado de estos dos refranes tienen que ver con que no se recomienda confiar en las apariencias, porque las apariencias, aunque parezcan buenas, no nos dicen nada de la persona, de lo que en realidad hay en una persona, en el corazón de una persona. Yo ahorita en apariencia yo los puedo ver sanos y saludables. Pero como yo no puedo ver tu alma, no sé qué hay aquí en tu alma. Yo no sé si puede haber resentimiento, odio, alguna de esas enfermedades que surgen aquí en el alma. Pero escuchen esto, las apariencias engañan. ¿Sí o no? Por eso no se recomienda confiar en las meras apariencias. Y escuche, voy más allá. El mismo Jesucristo no se dejaba impresionar por las apariencias. Acuérdese de la mujer samaritana que llegó con Jesús, o mejor dicho, Jesús llegó con ella y le dijo, dame de beber. Y luego empezó a dialogar ahí con ella y quizá la mujer le puso una apariencia de piedad, pero como a Jesús no lo impresionaba nadie con las meras apariencias, le dijo, trae a tu marido. Y se imagina la mujer diciendo, pues le dijo, no tengo marido. Bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras, eres una mujer practicante de la fornicación. O sea, Dios llegó al punto con esta mujer. No le impresionó ninguna apariencia de la samaritana. Como tampoco nosotros vamos a impresionar a Jesús. Él, mientras estamos adorándolo, Él está viendo nuestro corazón. No lo podemos impresionar con nuestras apariencias, porque además no se puede, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Entonces, la Biblia narra en el Evangelio de Marcos que una ocasión se acercaron los muy conocidos fariseos que andaban atrás de Jesús, pero no para aprender de Él. Andaban atrás de Jesús a ver en qué podían sorprenderlo para acusarlo, para levantar el dedo y decir y cuestionarlo y molestarlo. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos. Se acercaron a Jesús, en Marcos capítulo 12, versículo 14, dice, se acercaron a ellos y mire lo primero que le dijeron, maestro. En otras palabras, ellos reconocían que Jesús era un maestro, ¿sí? Y la reputación que ellos reconocieron de Jesús, los fariseos, la reputación que conocieron de Jesús,
era, primero, era un maestro, y luego le dicen, sabemos que eres hombre veraz. ¿Cómo era Jesús? Veraz. En otras palabras, era de a de veras. Jesús no se andaba con medias verdades. Él hablaba claro y hablaba la verdad. Él amonestaba, él exhortaba, él amaba, él perdonaba, él era paciente. Era un hombre veraz. Bueno, si Jesús es tu Señor y nuestro modelo ejemplo a seguir es Jesús, ¿cómo debemos de ser nosotros que conformamos la iglesia de Jesús? Veraces. Debemos de ser cristianos de a de veras. No como que soy cristiano, pero luego salgo de aquí y me convierto en mundano. No. Ahora, si eso alguien lo practica, entonces eso es algo que nos está llamando la atención. La persona está enferma. Porque entra a una congregación como esta, pero al salir se mete y aparenta ser cristiano, pero saliendo es lo que realmente es, un mundano. No es veraz, tiene un problema en el alma, está enfermo. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Sigue diciendo la segunda parte, y no te cuidas de nadie. No te cuidas de nadie. ¿Por qué? Porque hay otro refrán que dice, el que nada debe, nada teme. De Jesús dijeron que era un comilón, un bebedor y que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Pero como él no se cuidaba de nadie, él decía, pues que hablen lo que quieran. Y a veces la gente habla de nosotros y queremos justificarnos y luego nos peleamos. ¿Y por qué dijiste eso de mí? Mira, no te metas en problemas. No te andes cuidando de nadie. Si la gente habla de ti y lo que están hablando de ti no es cierto, pues deja que sigan hablando. Preocúpate si lo que están hablando es cierto. Y si no, no tienes que cuidarte de nadie. Porque ese es el ejemplo que nos da Jesús, ¿verdad que sí? No te cuidas de nadie. Escuchen, le estaba diciendo a los fariseos, tú no te cuidas de nadie. Y luego miren lo que dice a continuación, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Yo tengo que ser veraz cuando predico la palabra. Y tengo que enseñar lo que dice la palabra con toda verdad. No andarme por las ramas. El asunto es que luego habla uno la verdad y hay quienes no les gusta tomarse la medicina porque traen alguna enfermedad en el alma. Eso que digo no me gustó. Ahora, si tú eres una de las personas, usted de alguna manera hay algunas cosas que no le gustan, pues venga y hablamos. O si hay alguien que dijo algo, vaya y hable. La Biblia también nos enseña a que debemos de ser sabios y entendidos para arreglar cualquier diferencia que pueda haber en nuestras relaciones interpersonales como hermanos. Eso es lo que dice la medicina, la Biblia. Esa es la medicina que debemos de tomarnos. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve con él, no lo publiques. O no lo salpiques por allá con otro. Ve con él. Y dile, hermano, tengo esto contigo, ¿podemos arreglarlo? Pero hay que hablar con respeto, hay que hablar con sabiduría, hay que hablar con entendimiento, hay que hablar con pruebas también. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si es que queremos ser una iglesia saludable, que ese es el propósito de Dios, que seamos una iglesia saludable, ¿sí? Entonces les dice el Señor, Él no mira la apariencia de los hombres, le dicen ellos, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Eso lo reconocieron ellos. Por lo tanto, miren la pregunta que viene a continuación. ¿Es lícito? La pregunta que hacen los fariseos, le dicen, Señor, ¿es lícito dar tributo? ¿Es lícito pagar impuestos a César? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no?
Díganlo, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, si lo traducimos a nuestros días, ¿es lícito o es legal que paguemos nuestros impuestos al IRS, sí o no? Sí. Y si alguien no los paga por alguna razón, como debe de ser, pues trae un problema, trae una enfermedad en su alma, que puede ser codicia o avaricia por el dinero. No, mejor digo que gasté tanto para que me bajen los impuestos y nomás pague tantito. No, 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 no. No, no, no es así. No es así. Hay que pagar lo que tenemos que pagar. ¿Sí o no? No lo digo yo, aquí lo dice la Biblia, para que luego no vayan a decir, el pastor ya está como los fariseos. ¿Es lícito pagarle al César, sí o no? Sí. Miren la siguiente pregunta, ¿daremos o no daremos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay que dar para el Señor, sí o no? Sí. Pero algunos no lo hacen. ¿Por qué? Sus razones tienen. Sus razones tienen. Si no das, está bien. Posiblemente traes una enfermedad en tu alma. Pero aquí lo que dice es, ¿daremos o no daremos? Y luego, versículo 15, miren lo que dice Jesús. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Otra versión de este texto dice, hipócritas fariseos, ¿por qué intentan atraparme? Hay ovejas, aquí no, en otros lugares. Hay ovejas que luego andan ahí detrás del pastor, de los hijos del pastor o de un hermano de la congregación, buscando, viendo, a ver en qué los atrapan, para luego señalar. El que nada debe, nada teme. Así que pueden andar atrás de ti los que quieran, los que sean. ¿Por qué intentan atraparme? Les dice Jesús. Ahora, hago un paréntesis aquí, por si usted no sabía. La hipocresía tiene algunos sinónimos. Voy a mencionar algunos de ellos. Hipocresía significa fingimiento, falsedad. Y qué curioso también, hipocresía significa fariseísmo, aludiendo a los fariseos hipócritas. ¿Sí? ¿Sabe usted que el día de hoy uno de los problemas que se ven con mayor frecuencia en la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, en las diferentes congregaciones que conforman la iglesia de Jesucristo, todavía hay mucha representación del fariseísmo? ¿Sí? Porque a veces actuamos con apariencias. Sí, mi hermano, qué gusto me da verte. ¿De veras? ¿De veras te da gusto verme? Fariseísmo, falta de sinceridad. Hipócrita habla de una persona falsa que aparenta ser algo que en realidad no es. Entonces Jesús, que pudo discernir la intención, lo que había, la enfermedad que había en el corazón de los fariseos, entonces habla con ellos y les dice, bueno, tráiganme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción que hay en ella? Ellos le respondieron, de César. Y Jesús respondió de una manera muy simple, muy cabal, muy veraz, sin muchas complicaciones, sin mucha teología, tampoco sin nada de escatología. Les respondió muy simple, pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Así de simple. Pero el que está enfermo del alma, ese se mantiene obstinado.
No, no doy. No le doy al César. Lo voy a hacer a mi manera. Bueno, pues tarde o temprano vas a tener problemas. Mejor hay que alinearnos. Entonces, la pregunta que venimos haciendo desde la semana pasada es: ¿cómo reconocer a una iglesia o a una congregación local cuyos creyentes no son perfectos, pero sí saludables? ¿Cómo se pueden reconocer? Porque ya dijimos que la salud de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que tiene, sino, escuchen, por la madurez espiritual de sus miembros. Por la madurez espiritual de sus miembros. Y madurez espiritual de los miembros tiene que ver con las formas y maneras como reaccionamos cuando sucede algo en la vida cristiana. ¿Reaccionamos con madurez o con inmadurez? Porque a veces somos como los niños, hacemos berrinches como el niño, o gritamos y pataleamos, o nos enojamos y reclamamos y decimos una cosa y otra. No lo hacemos con madurez. Y las iglesias o las congregaciones cristianas pueden estar llenas, los auditorios, de gente con muchos números, pero con nada de madurez espiritual. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, digan conmigo: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Somos un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, debemos, un miembro del cuerpo de Cristo que está saludable funciona bien, ¿verdad? Si tus brazos te funcionan bien, entonces puedes moverlos, puedes hacer diferentes actividades. Si no, pues vas a tener problemas. Pero el cuerpo de Cristo cuyos miembros están saludables deben de ser, escuchen esto, la expresión del corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿El corazón de Dios es egoísta? No. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es amoroso. El corazón de Dios es perdonador. El corazón de Dios es paciente. El corazón de Dios es veraz. Y nosotros, si tenemos ese entendimiento de que somos en la tierra, como parte del cuerpo de Cristo, somos el corazón de Dios, pues necesitamos manifestar ese amor, necesitamos manifestar esa paciencia de acuerdo al corazón de Dios, porque somos la expresión del corazón de Dios en la tierra. El corazón de Dios es misericordioso, es bueno, es compasivo. Resulta que Dios no es malo. Dios no es malo. Dios es bueno, y es tan bueno que si no fuera por su bondad, tú y yo ya no estuviéramos aquí. Pero resulta que Él es bueno. Qué bendición, ¿verdad? Que tenemos un Dios que es bueno. El cuerpo de Cristo que está saludable, porque estamos hablando de una iglesia que manifiesta salud. El cuerpo de Cristo que está saludable también es la representación de la voz de Dios. De la voz de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe de hablar de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. La voz de Dios dijo: sean las lumbreras, y fueron las lumbreras. La voz de Dios dijo: produzca la tierra, y produjo la tierra. La voz de Dios habla con autoridad. Por lo tanto, si tú y yo somos la voz de Dios o la representación de la voz de Dios, tenemos que hablar de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, no de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Porque en mi corazón puede haber cosas que no están de acuerdo a la voz de Dios, y puedo decir muchas cosas. La voz de Dios es firme, la voz de Dios es segura, la voz de Dios es veraz, la voz de Dios es hablada con autoridad. Así que cada uno de nosotros somos la expresión o la representación, uno, del corazón de Dios, de la voz de Dios. Pero escuchen, también la voz de Dios, también la iglesia somos las manos de Dios, los ojos de Dios. Para
con estos ojos ver a la gente como la veía Jesús cuando vio aquella multitud desamparada y dispersa como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo las vio Jesús? Desamparadas y dispersas, y tuvo misericordia de ellos. Si nosotros somos los ojos de Dios, debemos ver a la gente que nos rodea con misericordia. Si somos las manos de Dios, la representación de las manos de Dios, pues yo voy a ir con mi hermano que tiene una necesidad, lo voy a bendecir, voy a orar por él, voy a poner mis manos, porque dice la Biblia que pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces la iglesia de Jesucristo que está saludable representa el corazón de Dios, la voz de Dios, las manos de Dios, los ojos de Dios, no solo para los redimidos, sino también para los perdidos. Aunque ninguna congregación local es perfecta, ya lo dije, la Biblia nos deja ver características que nos ayudan a reconocer cuando una iglesia está saludable por los frutos. Por el fruto, ¿sí? Y Jesús, casi al terminar el Sermón del Monte comprende Mateo capítulo 5 hasta el 7, esos 3 capítulos, 5, 6 y 7, ¿sí? Y casi para finalizar su Sermón del Monte, Jesús advirtió a todos aquellos que le seguían, a todos aquellos que buscaban aprender de Jesús, y Jesús les advierte y les dice: guárdense de los falsos profetas. Cuídense de ellos, que vienen a ustedes, mire cómo vienen, con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, llegan con una apariencia de piedad, o con una apariencia de qué buen cristiano es, o qué buen cristiano soy. Apariencia. Y de esos siguen abundando, y siguen abundando para engañar, para distorsionar la enseñanza de Jesús, que llegan con vestido de oveja pero por dentro son lobos rapaces, es decir, vidas de mera apariencia, ¿sí? Ahí yo les he dicho anteriormente esto, en Guadalajara, trabajando yo en nuestras reuniones de oración, todos los días nos juntábamos un buen grupo de hermanos a orar, todos los días, de 7 a 9 de la mañana, ahí estábamos orando, clamando al Señor por las diferentes necesidades y los motivos. Y había un hombre, ahí en medio del grupo, había un hombre que hacía unas oraciones escriturales impresionantes, a todo mundo nos apantallaba. Y luego él no necesitaba un micrófono porque ya traía el micrófono integrado. Y así hablaba unas oraciones impresionantes que nos dejaban pasmados a todos, ¿verdad? Bueno, no pasó mucho tiempo cuando se descubrió que el hombre estaba viviendo doble vida. Tenía meses y años viviendo con una mujer que no era su mujer, engañando a su mujer, pero hacía oraciones. O sea, mostraba una apariencia de oveja cuando en realidad era un lobo rapaz. ¿Sí? Bueno, la iglesia, la cual somos todos nosotros, la iglesia es lo que sus miembros son o lo que sus miembros manifiestan. ¿A quiénes? A los que nos rodean. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué estamos manifestando ahí en tu casa, dentro de tu casa y fuera de tu casa? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Dentro de tu trabajo y fuera de tu trabajo? ¿Qué estamos manifestando? Porque la gente que nos rodea, la mayoría de ellos sabe que somos cristianos. Y si no lo saben, pues públicalo que eres un cristiano, pero un cristiano de veras, no un cristiano de apariencia. ¿Sí? Para que entonces con tu vida cristiana saludable puedas mostrarles a otros lo que es la iglesia, lo que representa la iglesia de Jesucristo en este tiempo, aquí en la tierra. ¿Me estoy explicando bien? En otras palabras, la iglesia lucirá
conforme lucen sus miembros. Por lo tanto, se requiere que cada uno de nosotros podamos ser de buen ejemplo, porque hay malos ejemplos también. Pero lo que yo estoy diciendo es que seamos como la iglesia de Jesucristo, de buen ejemplo, a donde quiera que vayamos, a donde quiera. La semana pasada estudiamos cómo una iglesia que manifiesta salud es aquella la cual esa iglesia o esa congregación local enseña la sana doctrina, la doctrina saludable, y se refiere a toda congregación cuyo compromiso, yo tengo el compromiso, escuchen esto, ese es mi compromiso, de hacer una interpretación clara y fiel de las Escrituras. Yo no puedo decirles a ustedes, pues yo pienso que este texto de la Biblia quiere decir esto, o siento como que quiere decir, no, ¿qué dice? Ahorita hay muchas herramientas a nuestro alcance, con tan solo un clic aquí en la computadora, y tú puedes tener acceso a muchas herramientas que te van a ayudar a hacer una correcta interpretación de los textos de la Biblia. No podemos enseñar nuestras propias expectativas respecto a lo que estoy leyendo en la Biblia o mis propias interpretaciones. No, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por eso hay que escudriñar, por eso hay que irnos a las palabras originales. Hay que escuchar qué es lo que Dios está hablando en realidad, no lo que yo pienso que está tratando de decir. Entonces, una iglesia, una congregación local es saludable, es aquella que enseña la sana doctrina, que hace una interpretación clara y fiel de las Escrituras. Escuchen, pero además ofrece a los oyentes, a los miembros de la iglesia, una aplicación a la vida diaria. De nada me sirve leerles un montón de textos de la Biblia sin aplicarlos. Lo que dice la Biblia hay que aplicarlo. Eso es sabiduría. Sabiduría significa que lo que yo conozco de Dios lo aplico a mi vida misma. Y si no, entonces no soy sabio, porque puedo tener mucho conocimiento bíblico y si no aplicamos nada, de nada sirve. Entonces, hay que enseñar la sana doctrina, hay que darle una aplicación útil para que los miembros del cuerpo de Cristo lo apliquemos a nuestra propia vida y entonces podamos en ese sentido ser una iglesia saludable. Alguien dijo, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas nada. Miren el consejo que le dio Pablo a Timoteo, hablando de la sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, procura. Y si Pablo le habló a Timoteo, y eso está en la Biblia, es para nosotros también. Por lo tanto yo te digo, procura, que significa también esfuérzate, date a la tarea, con diligencia, no con negligencia. Hay quienes leen la Biblia solamente el domingo y dicen, ay, el pastor que me la interprete. No, procura con diligencia, con buen entusiasmo, presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Nueva Traducción Viviente se lee de otra manera, que maneja bien, que explica correctamente y que traza con precisión la palabra de verdad. Por eso yo procuro tratar de desglosar algún versículo bíblico con palabras sinónimas para que nos sea entendible, para que nos sea clara, precisa la palabra, lo que Dios nos está hablando. Si no, de nada nos va a servir, mis hermanos. Vamos a continuar siendo neófitos. Yo tengo la responsabilidad de enseñarles la sana doctrina. Ese es mi compromiso. ¿Sí? Otra característica que dijimos la semana pasada es cuando una iglesia tiene miembros que son más que seguidores, son imitadores de los que imitan a Jesús. Escuchen esto, imitadores de los que imitan a Jesús. Hay congregantes en una iglesia local que imitan a los que imitan a Jesús, y la pregunta es,
¿Tienes a tu alrededor alguien que te está imitando porque sabe que tú imitas a Jesús, sí o no? Pablo, con mucha convicción y con mucha certeza, le dijo a los corintios en el capítulo 4, les ruego que me imiten. Y luego en el capítulo 11 les dijo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué convicción la de Pablo. Entonces, ¿cómo puedo reconocer una iglesia que es saludable? Y aquí nos conectamos con lo que sigue. Y voy rápido así para hacer lo que sigue. Una iglesia saludable, una congregación saludable, es aquella que tiene ministros piadosos y temerosos de Dios. Y no solamente ministros. Ministro es un servidor, el que sirve en las labores domésticas de la obra, en cualquier actividad de la iglesia. Somos ministros, somos servidores, pero esos servidores tenemos que ser piadosos y temerosos de Dios. Con mucha frecuencia es muy triste que se evalúa a los pastores o a los ministros bajo criterios muy severos y muy equivocados también. A veces hay personas que evalúan al pastor. Este sí es un buen pastor, aquel no, aquel más o menos, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes ven a los pastores como si fuéramos hombres perfectos sin defecto, como Superman y sus superpoderes. No, mis hermanos, no somos personas perfectas, somos tan comunes y tan corrientes como tú. Es más, algunas ocasiones más corrientes que comunes. Pero al final de cuentas somos personas comunes y corrientes de carne y hueso. No somos las mismas necesidades que luego eventualmente tú puedes tener, también nosotros las tenemos. Los conflictos que luego puedes tú tener, también nosotros los tenemos. ¿Sí? Entonces, hay que evaluar la vida de un ministro, de un servidor, sea un pastor, un predicador, uno de los sugieres, uno del ministerio de alabanza. Hay que evaluarlos conforme a si es un hombre o una mujer piadoso y temeroso de Dios. ¿Sí? Otros miden la eficiencia de un pastor o de un ministro por el tamaño de la congregación que tiene, o por el carisma del ministro, o por la popularidad que tiene, o la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales. Pero debo decirles que ninguna de esas y muchas otras características son el criterio bíblico válido para evaluar y valorar cuándo un hombre es de Dios o no. Alguien dijo que un ministro puede llenar grandes auditorios, pero lo que es ese ministro de rodillas en el secreto con Dios, eso es lo que es y nada más. Todo es por gracia. Y Pablo lo reconocía de esa manera: por gracia soy lo que soy. No es por mis logros, no es por mis capacidades, no es por mi inteligencia, es por la gracia de Dios. Todo es por gracia. Y ahí en el secreto con Dios, eso es lo que somos, porque a Dios no lo vamos a sorprender, ya lo dije, con nuestras apariencias. Ahí Dios nos ve tal y como nosotros somos. Ahí estamos al desnudo. Un buen ministro encargado de apacentar la grey de Dios, que sirve a una iglesia saludable, es aquel que se ejercita en la piedad. Pablo le aconsejó a Timoteo cómo ser un buen siervo de Jesucristo. 1 Timoteo 4:6, vamos rápido y terminamos. 1 Timoteo 4:6, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado, o como dice la Reina Valera, bien nutrido con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que ha seguido. La buena enseñanza que ha seguido. Versículo 7, escuchen, atención.
Dice Pablo a Timoteo: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Por cierto, debo aclarar que esta frase o esta expresión, cuentos de viejas, era un calificativo que se hacía en el tiempo de Pablo desde la antigüedad, que se daba a personas sin respeto y sin educación. Ideas mundanas y cuentos de viejas. No pierdas el tiempo en eso. En lugar de eso, sigue diciendo el texto, entrénate para la sumisión o para la piedad. Versículo 8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse para la piedad o para la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. No puede haber un ministerio eficaz y saludable sin una piedad y sin temor de Dios. ¿Qué es la piedad? La piedad, en primer lugar, habla de ser temerosos de Dios, y de ahí se derivan otras cualidades. Tiene que ver, el hombre y la mujer temerosa de Dios, tiene que ver con aquel que respeta a Dios, pero también respeta a los demás. Con la reverencia y la devoción a Dios. Temor de Dios tiene que ver con integridad. Temor de Dios tiene que ver con la actitud dispuesta a hacer la voluntad de Dios, te guste o no te guste. Esa es la voluntad de Dios. Y una persona temerosa de Dios va a ir en pos de hacer la voluntad de Dios, si es que está saludable en el alma. Si está enfermo del alma, él va a decir: no, así lo hago. Primera de Timoteo 6:11, rápido y ahora sí terminamos. Otro texto y nos vamos a los bautismos. ¿Sí? Primera de Timoteo 6:11, dice Pablo a Timoteo: mas tú, oh hombre, tú, le estaba diciendo a Pablo a Timoteo, pero como la escritura es para todos, es para ti también, es para mí. Mas tú, oh hombre, mujer también, mujer y hombre de Dios, huye de estas cosas. Huir de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Esa es la pregunta. Porque este es el versículo 11, 1 Timoteo 6:11. Y Pablo en el versículo 11 le está diciendo: huye de estas cosas. Bueno, ¿cuáles cosas? Las cosas que están en el versículo 3, del versículo 3 al versículo 10. Le decía que huya de esas cosas. ¿Qué habla en esos versículos? Habla de aquellos que enseñan otra cosa que no tiene nada que ver con la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo le estaba diciendo: huye de esas cosas que no tienen nada que ver con la doctrina de la piedad. Corre por tu vida. ¿Qué más? Esas doctrinas que no tienen nada que ver con la piedad generan contiendas, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Son hombres corruptos, le dice Pablo a Timoteo. Todos esos que no enseñan conforme a la piedad son hombres corruptos de entendimiento, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, no es que sean piadosos, sino que aparentan una falsa piedad para obtener el dinero de otros. Eso sigue sucediendo el día de hoy. Aparentan una falsa piedad. Ay, hermano, hay tantas necesidades en la iglesia. Apariencia de piedad. Así estaban aquellos. Y Pablo le estaba diciendo: huye de esas cosas. Esos hombres están envanecidos, es decir, están hinchados de orgullo, de soberbia. Y Pablo termina el pasaje diciéndole a Timoteo, aconsejándole con toda autoridad: apártate de los tales. ¿Por qué? Porque están enfermos. Oiga, a veces en las congregaciones vemos, no en esta, vemos personas que están enfermas, y los enfermas de este tipo de enfermedades, injusticias y todo ese tipo de rollos, y son nuestros mejores amigos. Cuando Pablo dice: apártate de esos, te vas a contaminar. Hay un refrán que dice: el que anda con lobos, ¿qué? Pero el que anda con sabios, sabio será. ¿Con quién andas? ¿Con el sabio o con el lobo? Pablo dice: apártate de los tales, huye de ellos.
Vuelvo a leer el texto, 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y mire el contraste. Y sigue la justicia. O aquellos que practican la justicia. A eso sí, hazte tus mejores amigos. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Por lo tanto, una iglesia sana producirá creyentes sanos, saludables, de acuerdo al ejemplo de Jesús, quien es la cabeza y además es el dueño de la iglesia. Amén. Aquí me voy a detener, pero tengo más para la próxima semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que seamos una iglesia saludable. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y pasamos a los bautismos. No sé, por favor, les pido allá a los maestros que me controlen a los niños. No hemos terminado, ¿sí? No hemos terminado. Y además este es un momento donde tú tienes que hacer un compromiso con Dios. Y es muy serio, ¿sí? Porque aquí tú vas a responder a la palabra, ¿sí? Así que procuremos no distraernos. No nos desenfoquemos de lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Cierra tus ojos, por favor. Dile al Señor: Señor, tú me has hablado muy claro. Me has hablado muy claro. Me has hablado directo al corazón, Señor. Perdóname si hay alguna enfermedad. Sana mi enfermedad. Sana mi dolencia, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay algo en tu corazón que no te está haciendo saludable en tu vida, este es el momento, mi amado hermano, hermana. Dile al Señor: Señor, quiero ser un cristiano saludable. Quiero ser un cristiano que pueda darte honra, que pueda darte gloria. Un cristiano que pueda ser de ejemplo, de testimonio para todos aquellos que nos rodean. Señor, ayúdanos, Señor. Sana nuestras enfermedades del alma. Quita el egoísmo, quita la envidia, quita la molestia, quita la incomodidad, quita la apatía, quita la murmuración de nosotros, quita el chisme, quita lo que tienes que quitar de nosotros, Señor. Quítalo. Cualquier enfermedad que no te agrada, Señor. No permitas que nuestro corazón siga estando enfermo. Y si tú necesitas hacer una cirugía de corazón abierto para sanar nuestro corazón, Señor, pon tu mano en nuestro corazón, por favor, Señor. Levanta tus manos si quieres hacerlo y dile: Señor, aquí está mi vida, sáname, libérame, Señor, de todo aquello que me estorba, de estas enfermedades, Señor, que me están impidiendo crecer, madurar, seguir adelante en la vida cristiana. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, es la palabra que me da la salud para mi cuerpo y para mi alma, Señor. Y ya hemos escuchado tu palabra, Señor. Ya hemos escuchado tu consejo, Señor. Por lo tanto, que tu palabra haga su obra, su efecto en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el corazón de cada familia representada en esta casa, en el nombre de Jesús, en el corazón de aquellos, Señor, que están expuestos a este mensaje en este momento. Sana el corazón, Señor. Libéranos de toda enfermedad en el alma, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Ahora dale gracias y dile: gracias por hablarme y gracias por sanar mi corazón. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Vamos a terminar cantando al Señor.